Informe especial. Analista internacional Sandra Borda, muchas gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Bienvenida en este viernes. Hola, muy buenos días. Bien, doctora Sandra, hablemos acerca de ese balance de lo que ha significado este encuentro desde mediados de la semana entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y el de Estados Unidos, Joe Biden. Estamos haciendo este despliegue informativo desde el miércoles en Colombia Hoy Radio. Escuchamos allí las declaraciones y la declaración conjunta emitida ayer tarde, ayer noche, en donde pues está ese compromiso por trabajar en temas fundamentales de una agenda que tiene nuevas aristas en estos casi 201 años de relaciones bilaterales. Bienvenida. ¿Qué balance hace usted? Pues yo empezaría por decir una cosa fundamental, y es que esta visita era una visita muy importante para ambos gobiernos, pero particularmente para el gobierno de Gustavo Petro, y por una razón fundamental, y es que este gobierno tiene una agenda en materia de política internacional, en materia de política doméstica y sobre todo en los temas que tocan la relación con Estados Unidos, que es una agenda muy distinta a la de gobiernos anteriores. Había que hacer el trabajo de socializar primero y explicar cuáles son las transformaciones que está promoviendo el gobierno en materia de política antidrogas, y ese trabajo no era un trabajo fácil, considerando que Estados Unidos siempre ha estado muy apegado a los términos de referencia tradicionales de la guerra contra las drogas. Entonces, la idea de llegar a decir, mire, no es que me vaya a cruzar de brazos y vaya a legalizarlo absolutamente todo, simplemente estoy proponiendo, simplemente entre grandes comillas, estoy proponiendo unas transformaciones a esta política antidrogas para tornarla un poco más funcional y más racional, si uno quiere. Ese trabajo no era un trabajo fácil. Todavía no sabemos cuáles son los resultados de esa conversación. Al parecer fue una conversación fluida, pero solamente en el futuro cercano vamos a ver qué tanto el gobierno de Estados Unidos recibe con buenos ojos y le da un compás de espera al gobierno para implementar esta nueva política antidrogas y esperar a ver si efectivamente da resultados. Por ese mismo camino había que socializar también el tema de la paz total en lo que tiene que ver particularmente con la desmovilización de organizaciones criminales, que son las que más le preocupan a Washington, porque obviamente no quiere terminar en un escenario de impunidad con organizaciones que están involucradas con el negocio de las drogas. Y finalmente había un tema crucial, que era proponerle a Washington conversaciones distintas y tanto o más importantes como las de los temas tradicionales de la agenda bilateral que acabo de mencionar. El tema, por ejemplo, de la lucha contra el cambio climático es un tema en el que ambas administraciones, ambos gobiernos están absolutamente empecinados en tratar en el espacio internacional, y ahí había intereses comunes que se podían desarrollar y avanzar muchísimo, y todo parece indicar que las noticias en ese espacio fueron buenas. Igual sucede con el tema del tratamiento de la crisis venezolana. Sandra, y para ir en esa misma línea de lo que usted explica en esta primera intervención, lo más cómodo sería que el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro, hubiera llegado a Washington a decir lo que los Estados Unidos quería escuchar. Sin embargo, pues la propuesta para algunos calificada como osada y ambiciosa, pues fue ir a decir lo que el gobierno de Colombia cree que debía decir, sin importar cuál era la reacción desde los Estados Unidos. Eso le permite a Gustavo Petro afianzarse, como también algunos lo califican ya como uno de los líderes latinoamericanos que marca agenda en la región. Pues vamos a ver, hay que ver los resultados de la reunión. Por lo pronto, yo creo que se avanzó en una cosa muy importante, y es que en la proposición de esa forma distinta de ver la guerra contra las drogas, particularmente acá en Colombia, no se está proponiendo nada absolutamente radical y loco. La propuesta que tiene el presidente Petro es lo que ha venido diciendo la academia con base en los estudios que ha hecho sobre el tema de cómo funciona la política antidrogas y sobre la base de la evidencia desde hace muchísimo tiempo. Digamos que esta transformación era una transformación que estábamos en mora de hacer. Ahora, ¿de qué depende que eventualmente esta propuesta cale y sea bien recibida? Pues de que efectivamente el gobierno colombiano tenga herramientas, uno, para
para debilitar militarmente a las organizaciones criminales, es decir, que el cambio en la política antidrogas esté acompañado por una política de seguridad consistente y clara que debilite a esas organizaciones y además les cree incentivos para ser parte de un programa de sometimiento a la justicia, y dos, de que efectivamente los programas de sustitución voluntaria y gradual que está proponiendo el gobierno en el caso de los pequeños cultivadores efectivamente funcionen. Y para eso se necesitan recursos. Por eso la otra parte de la agenda que el presidente propone es esto que él denominó una nueva versión de la Alianza para el Progreso, que es simplemente una forma de atraer a Estados Unidos a que proporcione recursos para producir una transformación del campo colombiano y de esa forma crear más incentivos para salir de los cultivos ilícitos y entrar en los cultivos legales. Entonces, yo no me apresuraría a decir que ya estamos pues frente a un gran líder regional, ni mucho menos. Yo creo que esta negociación es una negociación difícil, más allá de lo que esto produzca a nivel regional. Creo que el énfasis está puesto en la relación con Colombia y en los temas que tienen que ver con la política doméstica y con el desarrollo de los planes domésticos. Entonces, creo que fue una conversación productiva para ambos, productiva para el país, y ya creo que con eso debemos estar satisfechos. Señora Sandra, partiendo de eso que usted nos dice sobre esta reunión nutrida en donde se abarcaron distintos temas, el que Colombia y Estados Unidos tengan un mismo lenguaje sobre la economía productiva, sobre la transición energética, ¿qué significa tanto para el país como para la región? Que ambas naciones tengan el mismo idioma, por decirlo de cierta manera. No, eso son magníficas noticias para todo el mundo, no solamente para la región y el hemisferio, sino para todo el mundo, porque estábamos en mora de tener liderazgos particularmente en Estados Unidos, que es en donde una parte importante del problema reside, tener liderazgos que estuvieran poniéndole atención al problema del cambio climático y que estuviesen proponiendo alternativas de solución. El anuncio que hizo ayer la administración Biden desde la mañana, que es esta participación con $500 millones al Fondo Amazónico, que es una entidad multidonante que había creado Brasil en el 2008, es importantísimo. Eso no es una concesión solamente a Colombia. Ese fondo amazónico, pues ya todos sabemos que la mayoría del Amazonas está en Brasil, entonces es muy probable que la mayoría de los recursos vayan para allá, pero eso básicamente quiere decir que hay un compromiso claro contra la deforestación y en la lucha contra el cambio climático. También se anunció una contribución de $1 billón a los países en cualquier parte del mundo que estén involucrados con la transición energética para ayudar en ese proceso de transición energética, y ahí probablemente si nosotros empezamos un proyecto de esa naturaleza podremos tener parte de esos fondos. Esto, digamos, se sale un poco del escenario de la relación bilateral, es mucho más amplio, pero es igualmente importante que ambos países estén hablando el mismo lenguaje y estén metidos en el mismo tema. Yo creo que ese es un avance fundamental y es clave que el gobierno Biden entienda que en esa materia, por lo menos en lo que tiene que ver con el hemisferio, tiene un aliado fundamental que es el gobierno colombiano. Yo creo que eso es una buena noticia para ellos y es una buena noticia para nosotros. Doctora Sandra, ¿cómo hacer real, palpable, tangible esa propuesta colombiana que ya también se ha analizado en diferentes escenarios, también por otros mandatarios, de canjear deuda por acciones climáticas? ¿Qué papel va a jugar el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué acciones tomará? ¿El fondo le gusta ese tema o no le gusta de a mucho? Pues le va a tener que empezar a gustar, porque básicamente lo que escuchamos ayer es que Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más influencia en el fondo, recuerde usted que todas esas organizaciones multilaterales dedicadas al tema del desarrollo y de la reestructuración económica que le hacen préstamos a los países, allí él tiene más poder y tiene más capacidad de decisión el que más contribuye, y eso efectivamente es Estados Unidos. Luego, si se hace realidad el compromiso que mostró el gobierno Biden ayer en la conversación con Petro de impulsar esta medida, yo creo que vamos a estar en un muy buen escenario, y eso de nuevo son buenas noticias para todo el mundo. Yo solamente quisiera llamar un poco a la cautela con este tipo de noticias, porque el procedimiento político en Estados Unidos para adelantar estas cosas no es fácil. El fondo del que les estaba hablando, de los $500 millones para el Fondo de la Amazonía,
esa contribución tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Y ayer en la mañana, mucho antes de la reunión con Petro, cuando Biden anunció la contribución, ya hubo reacciones de muchos republicanos diciendo, bueno, ¿y por qué nos estamos gastando la plata para la lucha contra el cambio climático fuera de Estados Unidos cuando deberíamos estar poniendo todo el énfasis aquí adentro? Entonces, todas estas decisiones tienen un trayecto político e institucional en Estados Unidos que es difícil, más en el Estados Unidos de hoy, más en el Estados Unidos preelección presidencial. Creo que Biden va a anunciar su candidatura hoy, así que digamos lo que nos espera es tener mucha paciencia, porque estas cosas no van a pasar de un día para el otro allá y es probable que algunas de ellas ni siquiera pasen. Señora Sandra, eso que usted nos menciona y nos explica y nos da contexto es clave para poder entender qué va a seguir de hoy en adelante después de estos anuncios que se ha hecho el día de ayer entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Tener paciencia y esperar a ver cómo resultan todos estos anuncios a futuro. Pues obviamente lo que se espera es que sea positivo para el país. A propósito de esta reunión, quisiera preguntarle sobre Venezuela. El hecho que ya Estados Unidos haya dicho que sí se va a poder hacer esta cumbre para las sanciones, para disminuir las sanciones al país venezolano. ¿Qué decir al respecto? No, sin lugar a dudas, es probablemente uno de los temas más importantes que ocuparon la agenda de los dos países en toda esta semana o esta parte de esta semana que estuvo Petro en Estados Unidos. Hay varias cosas que es muy importante tener en cuenta. Una de ellas es que el compromiso de Estados Unidos con la resolución de la crisis venezolana y con el cambio político en Venezuela es clarísimo a estas alturas. Anoche o ayer, después de la reunión bilateral, Juan González anunció que parte de lo que se discutió en la reunión y que se le anunció al presidente Petro fue quiénes serían los miembros de la comitiva estadounidense que van a ser parte de las reuniones que van a tener lugar el fin de semana en Bogotá entre el oficialismo y la oposición y que va a patrocinar el gobierno colombiano. Van a venir 3 funcionarios de muy alto nivel, la segunda persona del Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos, va a venir el mismo Juan González y un congresista. Luego, digamos, aquí el que Estados Unidos esté directamente involucrado en ese esfuerzo por tratar de destrabar las negociaciones entre el oficialismo y la oposición venezolanos que llevan trabados desde noviembre del año pasado, creo que es un avance muy grande. Creo que Washington está entendiendo también que Colombia es una ficha fundamental para destrabar esas conversaciones. No le están pidiendo al presidente Petro, porque creo que además eso no sería políticamente viable en Venezuela, que se constituya como mediador, ni a Colombia con que adopte, o al gobierno colombiano con que adopte un plan de largo plazo de participación en esas conversaciones. La tarea es una tarea puntual, y es contribuir a que este impasse en el que se encuentran las conversaciones en este instante se pueda superar rápidamente y vuelvan a sentarse las dos partes a negociar. Aquí el tema clave, como lo acabas de decir, es el tema de las sanciones. El gobierno colombiano y el gobierno estadounidense están en la misma página. No puede haber levantamiento de las sanciones si no existe un compromiso claro por parte del gobierno venezolano de que haya elecciones legítimas en ese país el próximo año y de que empiece a darse una transición gradual pero contundente hacia el regreso a la democracia. Esa es básicamente la condición. Pero lo que escuchamos ayer es que ya hay un compromiso por parte de Estados Unidos de empezar a levantar esas sanciones si y solo si escuchan voluntad y decisiones concretas del gobierno venezolano justamente de propiciar elecciones legítimas en la próxima ronda y empezar, como digo, a desmontar un poco la estructura que se ha venido montando con el chavismo en el poder y que ha atentado contra algunos de los procesos democráticos y electorales que han tenido lugar en Venezuela. Sandra, ya para finalizar, un análisis general, más allá incluso del encuentro con Joe Biden, porque fue casi una semana de gira de trabajo por los Estados Unidos que llevó al presidente Gustavo Petro por varias ciudades.
y por encuentros muy importantes con personas muy influyentes dentro de los demócratas, dentro de los mismos republicanos, con Pelosi, que es una mujer muy influyente dentro de los demócratas, Díaz Balart, bueno, en fin, y que además va muy en línea con esa relación histórica de Colombia, que tiene muy buenos oficios con ambos partidos, esa relación bipartidista. ¿Qué conclusiones podría dejar la gira en general, lo que pasó en la OEA, por ejemplo, donde también llegó con una propuesta osada de rehacer la Carta Democrática de esa organización? ¿Cuál sería el balance general de estos días en Estados Unidos? Sí, ahí mencionas como dos líneas de trabajo fundamental que tuvieron esta semana desde mi punto de vista. Una, que es la que tiene que ver con la relación bilateral con Estados Unidos, que yo creo que fue muy productiva y en la que además se entendió muy bien cómo se toman las decisiones en Estados Unidos, y esas reuniones con los miembros del Partido Republicano y también con la bancada de los demócratas eran reuniones fundamentales, porque pues, es bien sabido que nosotros dependemos en una muy buena parte del consenso bipartidista que se crea al interior del Congreso de Estados Unidos, y en esa medida había que socializar todas estas propuestas y todos estos cambios, no solo con el Ejecutivo, que es el que más medios, más cubrimiento mediático se lleva, sino también, por supuesto, con el Congreso. Vamos a ver cuál es el resultado de esas conversaciones allí. Como siempre, y en medio de esta polarización que tiene lugar en Estados Unidos, los demócratas mucho más abiertos a escuchar. Parece que la reunión con la congresista Salazar de la Florida, republicana, muy republicana, estuvo un poco más llena de contratiempos, pero bueno, había que hacer la tarea. Ahora, con respecto a lo que se hizo en la Organización de Estados Americanos, yo creo que ahí sí sigue el gobierno teniendo, digamos, un contratiempo grande si de lo que se trata es de constituirse en una suerte de líder o de referente en el plano regional. Otra vez allí, Petro insistió en la idea digamos, de apoyar a una sola parte en Perú, a Pedro Castillo, y de continuar con sus críticas en contra del Congreso, cuando todos sabemos por el desenvolvimiento de la crisis en Perú que tanto el Congreso como el presidente Castillo atentaron directamente contra la democracia en el Perú y son igualmente responsables de la crisis. Entonces, con atenuantes y con todo lo que usted quiera, le pueden meter todo el análisis que quiera, pero desde mi punto de vista, la posición del gobierno colombiano no debería ser estar tomando partido en esta crisis. La apuesta debería ser una apuesta por la renovación y la profundización de la democracia en el Perú, por el restablecimiento institucional en Perú. Debería ser más una posición de principio y menos una posición de solidaridad política e ideológica. Pero el gobierno sigue montado en ese barco y claramente volvió a utilizar los mismos argumentos en el escenario de la OEA, cosa que no contribuye sino a profundizar las divisiones y la fragmentación en América Latina y a dificultar el logro de una posición colectiva en favor de la democracia y en favor de la institucionalidad. Sandra Borda, analista internacional, gracias por estar con nosotros en Colombia Hoy Radio. Le deseamos éxitos, claro análisis para que todos nuestros colombianos, colombianas tomen en cuenta esta opinión, formen su opinión con base en el análisis académico profesional que nos ha entregado en esta mañana. Hoy es viernes de Sandra, para usted. ¿Qué va a hacer? Hoy es viernes de trabajar. No se para. Eso, arrancó temprano y le da todo el día. Un gran abrazo. Esta lluvia no con muchas ganas, Ay, pero sí. bueno. Pero le enviamos un gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en Colombia Hoy Radio. A ustedes muchas gracias y tengan un buen día. Muy bien, Sandra Borda, entregándonos ese análisis. Retomamos ya el cierre de este gran bloque informativo de lo que fue la visita del presidente Petro a los Estados Unidos. Internacional. Seguimos contándoles lo que fue el desarrollo de la agenda de trabajo del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos. Pues en la mañana de ayer, como lo estábamos escuchando, se reunió con senadores y congresistas de los Estados Unidos. Eso sucedió hacia las 10 de la mañana, hora Colombia. Allí se reunió con la presidenta emérita Nancy Pelosi, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y además con el senador de los Estados Unidos, Jim Risch, y el senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez. 3 temas clave
fue lo que dedujo, lo que dejó claro esta reunión entre los senadores y los congresistas. El primero, la crisis climática y transición energética, lo que busca una agenda verde para toda América que nos permita cuidar la selva amazónica y todas las selvas, así como buscar transitar a energías limpias, lograr una interconexión eléctrica de todo el continente. Allí justamente en sus pantallas pueden ver la infografía sobre estos 3 temas clave. Además, la política de paz ligada a la lucha contra las drogas y la política de seguridad. Debemos lograr que la cooperación vaya realmente al centro del problema, el fracaso de la guerra contra las drogas, el cambio de consumo y las nuevas dinámicas de su mercado nos permiten pensar que debemos avanzar en un cambio en la política y la estrategia misma. En sus pantallas vemos imágenes de lo que fue esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Nancy Pelosi, miembro de la Cámara de Representantes, congresista. El tercer punto, Colombia quiere ser vanguardia en reforma agraria y a través de la cooperación de Estados Unidos poder llevar realmente la tierra a los campesinos y desarticular las redes criminales que utilizan la desigualdad para fortalecer sus negocios. Esos fueron los 3 puntos clave de esta reunión que sostuvo el mandatario colombiano con representantes a la Cámara y el Senado de los Estados Unidos. Bueno, y luego de estas reuniones, no solo estas que tuvo con senadores y con representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos, el jefe de Estado, sino cuánto más después del encuentro en la Casa Blanca, pues llegó el momento de las conclusiones y por eso el presidente Gustavo Petro habló con los medios de comunicación, entregando un balance luego de los estratégicos encuentros. El primero, indudablemente, el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con $500 millones para el fondo de revitalización. Y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta de una alianza por el progreso. Cómo a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia. Recordé la propuesta del presidente Kennedy en su momento, la Alianza por el Progreso, una política sobre las drogas mucho más eficaz, que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca. Está la presencia colombiana en Estados Unidos que paralelamente al encuentro del presidente Gustavo Petro con Joe Biden, también 95 soldados de nuestro ejército nacional están en entrenamiento conjunto con las tropas de Estados Unidos en el Fuerte Polk en Luisiana. Como parte de ese mismo entendimiento también que tienen, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también militar, los dos países. En el Centro de Entrenamiento de Alistamiento Conjunto, Joint Readiness Training Center. ¿Bien? Sí, se señor. me cayó la caja ahí, pero cual. bien. En el marco del ejercicio de Vanguardia del Sur, allí en el Fuerte Polk, en Luisiana, nuestros soldados colombianos estuvieron en este entrenamiento conjunto, como hacen también muchas veces los Marines de Estados Unidos cuando vienen acá a Tolemaida a hacer el curso de lancero, que es el más fuerte e intenso del mundo. En este entrenamiento conjunto estuvieron realizando labores de certificación colectiva de la llamada interoperabilidad como resultado de los esfuerzos bilaterales que hacen parte de la 13ª reunión bilateral de Estado Mayor entre los ejércitos de Colombia y de Estados Unidos. Escuchemos al soldado profesional Breinar Montenegro, colombiano, que hace parte de esta comitiva de 95 integrantes de nuestro Ejército Nacional allí en el Fuerte Polk y lo que ha significado la presencia colombiana en este centro de entrenamiento conjunto en el sur de Estados Unidos.
Soy el comando Montenegro Gómez Jamer, orgánico de la compañía que participaremos en el ejercicio en YERTC, en el cual participaremos 4 ejércitos: Estados Unidos, Reino Unido, México y por supuesto Colombia, para demostrar las capacidades que tenemos como ejército disciplinado y toda la gallardía del soldado colombiano. Y para cerrar este bloque informativo sobre lo que fue la agenda del presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las últimas horas, el mandatario de los Estados americanos trinó a través de su cuenta de Twitter: es un placer darle la bienvenida al presidente Petro Gustavo a la Casa Blanca. Colombia es la piedra angular de nuestros esfuerzos compartidos para construir un hemisferio más próspero, igualitario y democrático. También dijo: junto con Colombia estamos trabajando para los temas del cambio climático, además de los esfuerzos compartidos para tener un continente más próspero. Estamos enfrentando el cambio climático, fortaleciendo nuestras economías y combatiendo el narcotráfico. A medida que comenzamos el próximo siglo de nuestra asociación, estoy ansioso por profundizar y desarrollar nuestra cooperación. Vemos soleado en Washington la bandera de Colombia. Juan David Moreno, jefe de redacción del servicio informativo de la Casa de Nariño, de Presidencia de la República, allí en la capital de Estados Unidos, con el cierre informativo de Colombia Radio del balance, el encuentro del presidente Gustavo Petro con Joe Biden y el trabajo del gobierno del cambio durante toda la semana, porque hubo muchos escenarios allí en la capital de Estados Unidos. Juan David, buenos días. ¿Solecito, calorcito? ¿Cómo está el tema allí? Carlos Fernando y todo el equipo de Colombia Hoy, buenos días. Les saludo desde Washington, en efecto, como lo dices, desde la residencia del embajador Luis Gilberto Murillo. En efecto, hay más de 20 grados Celsius a esta hora. El sol ha sido muy intenso en los últimos días. Ayer también, durante la visita del presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden, el sol nos tuvo un poco golpeados a la prensa, pero aquí estamos para darles toda la información sobre lo que ocurrió ayer y ocurrirá de ahora en adelante en este nuevo relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos, que podemos decir hoy los dos países son socios para enfrentar distintos temas relacionados con la transición energética, la política de drogas, la crisis climática. Son socios, es lo que podemos decir hoy, Carlos Fernando. ¿Qué hay previsto para hoy? Ya la agenda finalizó, vienen ya de regreso. Sí, Carlos Fernando, nosotros estamos en la residencia del embajador. Aquí se está hospedando el presidente Gustavo Petro, algunos de sus ministros, el ministro Iván Velázquez, el ministro de Justicia Néstor Osuna, también el canciller Álvaro Leiva, y estamos aquí acompañados también del servicio secreto para trasladarnos al aeropuerto y salir rumbo a Bogotá, que ocurrirá en los próximos minutos. Entonces, una salvedad: en caso de que el presidente y sus ministros, su jefe de gabinete salgan y no den declaraciones, debemos salir corriendo al aeropuerto. Okay, eso sí, apenas claro. Los vea, pegue el pique, hermano, ya tienen la maleta de lado. Ahí está listo, sí, claro. Ahí está, que además sea el momento para decir que un gran trabajo de Juan David estos días en Washington. En Washington. Y en Nueva York y en Palo toda Alto, la gira, en toda la gira. Donde estuvieron todos estos días, un gran trabajo y gran cubrimiento. Juan David, ya hoy es como día de balances, ¿no? Y de conclusiones de lo que ha dejado la reunión. ¿Qué se respira en el ambiente, incluso en la misma prensa nacional e internacional que acompañó la visita de trabajo del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos? ¿Qué balance deja el encuentro con su homólogo Joe Biden y las múltiples reuniones, ojo, no solo del presidente, sino de todos los ministros que se reunieron con sus pares y que tuvieron reuniones estratégicas allí buscando relacionamiento, recursos, acuerdos? ¿Cuál es el balance, Juan David? Pues Johan, el balance es muy positivo en la medida en que el presidente Joe Biden y el presidente Gustavo Petro compartieron la agenda, compartieron cada uno de los puntos de la agenda. ¿Y cuáles son esos puntos? Los que les mencionaba hace un momento, relacionado con la crisis climática, la lucha contra el narcotráfico, la transición energética.
Y no solo eso, digamos, de ahora en adelante se trazó una agenda para que una delegación del presidente Biden viaje a Colombia para poner en marcha esta estrategia, para convertirla en la realidad, para concretarlo. Entonces, los dos países reconocieron que la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ha fracasado y que el abordaje debe ser distinto. No es la criminalización del campesino que cultiva la hoja de coca, no es la criminalización del consumidor, que se trata de un asunto de salud pública, sino que se debe dar un abordaje mucho más integral, que integre la sustitución de cultivos, también las operaciones de interdicción de drogas para debilitar a los grandes capos del narcotráfico y también trabajos de erradicación. También los dos presidentes abordaron el tema del fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica, en el hemisferio, y la importancia de que haya una integralidad en la región. Si hay una integralidad en la región, a Estados Unidos le va bien. Es lo que hemos podido saber de lo que ha ocurrido pues, en esa reunión. Hay otro tema que también se abordó y que también es muy positivo y tiene relación con la reforma agraria. Los dos presidentes la abordaron como un punto clave, no solo como parte del acuerdo de paz, sino que siempre y cuando el punto 1 del acuerdo se cumpla, es posible generar desarrollo y de esta forma luchar también contra el narcotráfico. Entonces el acuerdo de paz, como lo establece de una manera categórica, es que si hay oportunidades para los campesinos, incluso para los más débiles, como escribió ayer el presidente Gustavo Petro en el libro de Visitantes Ilustres de la Casa Blanca, será posible luchar contra el narcotráfico y generar oportunidades distintas para los campesinos y campesinas de Colombia. Juan David, jefe de redacción, podemos decir que se cumplió la tarea en los Estados Unidos, pero yo quiero indagar un poquito sobre ese salón oval, el estar allí, el ambiente que se vivía o que se vivió en ese momento cuando los dos presidentes se encontraron. ¿Cómo fue ese momento? Y la chimenea, famosa chimenea donde todos se toman la foto. Listo, yo les puedo contar sobre lo que nosotros vivimos. Hubo momentos en los que nosotros no estábamos, pero más o menos ocurrió de la siguiente manera. A las 2:29 de la tarde, el presidente Gustavo Petro y toda su comitiva, su gabinete, ingresaron a la Casa Blanca. La prensa lo estábamos esperando justo al frente. No teníamos acceso a este lugar. Él ingresó y detrás de cámaras, él se dirigió al Salón Roosevelt, en donde él dejó un mensaje en el que hizo un llamado al fortalecimiento de la democracia, a la búsqueda de la paz y también a la protección de las personas más débiles. Fue el mensaje que él dejó en este libro. Posteriormente, él se dirigió al Salón Oval. En ese momento, la prensa estaba esperando a que nos dieran ingreso al Salón Oval. De repente todos se agolparon justo alrededor de las dos sillas que ustedes lograron ver, alrededor de la chimenea. Ingresamos alrededor de unas 40 personas. Había mucho silencio. Ellos empezaron a dar sus declaraciones. Se rompió un poco el hielo, como ustedes lo habrán escuchado, con el cumpleaños, con la felicitación de cumpleaños del presidente Biden, y posteriormente la prensa empezó a lanzar muchas preguntas y eso se lo advirtió incluso Biden. Es algo que ocurrió detrás de cámaras y antes de que todos... El griterío fue tremendo. Sí, eso mejor dicho, terminó de hablar el presidente Biden y enseguida todos los medios de comunicación. Presidente, se escuchaba. Y dos datos detrás de cámaras. Uno es que antes de que ingresara la prensa al Salón Oval, el presidente Biden le dijo al presidente Gustavo Petro: vea, ellos van a entrar y van a entrar en silencio, pero después lo van incluso a golpear con las cámaras, nos van a gritar, a hacer todo tipo de preguntas, entonces fuerte para que se preparen. Eso le dijo. Y el otro dato es que el presidente Gustavo Petro, bueno, el gobierno colombiano de manera protocolaria le entregó algo al presidente Joe Biden, un poporo en plata y una ruana. Esto se hace de manera protocolaria. Eso quiere decir que la oficina de protocolo del Estado colombiano con la de Estados Unidos
se hacen entrega entre ellos de estos regalos. Los presentes. Y finalmente, exacto. Y finalmente se trasladaron al Cabinet Room y ahí tuvieron una reunión que se prolongó por más de 45 minutos en el que abordaron todos estos temas de fondo que dieron como conclusión que los dos países hoy sean socios y eso es, para responder también a la pregunta de Johan, es que es muy positivo, es muy positivo el resultado de esta visita que ha hecho el presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos. Muy bien, Juan David Moreno, jefe de redacción del Servicio Informativo, gracias por este completo informe. Los detrás me imagino cámara. Tiene la maleta ahí al lado, está pillando a la gente del Servicio Secreto, ya está ahí listo para salir rumbo al aeropuerto para regresar a Bogotá. Esa maleta ya llena de regalos y obsequios, así como Estados Unidos y chocolates, Colombia, ¿cómo se dice? Compartieron regalos. Juan David debe traer regalos para toda la redacción. Un gran abrazo, Juan. Sí, bueno, les agradezco mucho a ustedes. Chao. Bien, Chao, Juan David Moreno desde Washington, jefe de cerrando el completo balance informativo de Colombia Radio. Detrás de cámaras, que es lo más importante, lo que no se ve contadito a través del micrófono de Juan David. Colombia Hoy Radio.